Nuevamente, buenos días a todos. Ya tardes, ya son las 12:10, 12:12. Quisiera que me ayuden a saber qué es esto. No sé si lo alcanzan a ver. Un botón de audio. ¿De qué? ¿De qué tipo de consola? ¿Ok? ¿No? Ya ahí nos quedamos. ¿Podemos ser un poquito más específicos? De volumen. Dice mi esposa que de volumen. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Del encendido. ¿Podría ser del ventilador? Una consola antigua, aquí dice un experto. ¿Sabemos qué consola antigua puede ser? Puede ser una box. Una Box, un Atari. O sea, ahorita estamos divagando un poco. ¿Podríamos, a partir de conocer a perfección esta perilla, deducir a qué pertenece, qué aparato, qué marca, qué modelo? Ya decía que es una soldadora, ¿verdad? Pudiera ser también una soldadora. ¿Podríamos llegar desde el particular a conocer a plenitud al general? ¿Por qué no? Bueno, si la conocemos perfectamente, o sea, si tuviéramos una y la vemos que es idéntica, puede ser que sí. Ah, acabas de dar en el clavo con algo. La vemos que es idéntica. ¿Idéntica a qué? A una que ya tenemos. Deberíamos conocer entonces a qué pertenece para poder de qué es. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo subo aquí este amplificador Ibanez IBZ10B antiguo y yo pongo ahí la perilla? Podríamos saber qué es, para qué es y para qué sirve. Y sería más fácil entonces conocer el general para poder conocer qué es esto y para qué sirve. Y entonces podríamos decir que es el volumen del bajo. ¿Sí? De un amplificador IBZ10B de los 90s, 96 más o menos. De 6 pulgadas. Y ya con amplificador y su bocina. Más o menos esto es lo que vamos a hacer hoy y la próxima semana, porque no vamos a alcanzar a ver hoy todo el capítulo. Hoy vamos a estudiar Romanos, estamos en la serie de Romanos, y vamos a estudiar Romanos capítulo 11, nada más del versículo 1 al 36, es decir, todo el capítulo. Y quiero pedir a alguien que con una voz fuerte y clara y con este micrófono pueda darle lectura a Romanos capítulo 11. ¿Quién se anima? ¿Quién dice yo? Todo el capítulo. Coral dijo que ella. ¿Ahí fluye? ¿Sí? Ay, es que esta cosa ¿me lo prestas? ¿Me prestas? ¿Es Reina Valera? Muy bien. Todo el capítulo 11, por favor. Dios, pues, ha desechado Dios a su pueblo. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme? Pero, ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Así también
aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y sí, por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras no es gracia, de otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué pues? Lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos, como está escrito. Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución. Se han oscurecido sus ojos para que no vean, y agóbiales la espalda para siempre. No, sigue hasta el 36. Digo, pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles, para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuántas más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión si no vino de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si no te jactas, ¿sabes que no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti? Pues las ramas dirán, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues la bondad y la serenidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y llamamientos de Dios. Pues como vosotros, también en otro tiempo, erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por desobediencia de ellos. Así también, estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondable
son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Por qué de él? Y por él, y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos vamos a encontrar en el Antiguo Testamento con diferentes lugares donde vamos a ver estas promesas de las que Dios está hablando. Sabemos que Dios hizo pacto con al menos 3 personas específicos que van apuntando hacia donde mismo. Habla de Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a hablar de Abraham, de Moisés y de David. Son veces donde él reiteró su pacto con Israel. Si nosotros nos acercamos a este pasaje sin ver el bosque completo de la gracia de Dios y el plan completo que lo tenemos narrado en la Biblia desde el Génesis hasta Apocalipsis para la salvación, podemos perdernos y podemos desviarnos viendo un solo árbol que está medio chueco y entonces interpretar el bosque entero por ese árbol. O podríamos ver un sector de árboles que es diferente a otros y entonces afirmar que el bosque es como ese segmento de árboles. Por eso quiero que veamos el panorama completo. Sería muy complicado comprender el universo partiendo desde un granito de arena, lo que hablaba al principio con el botón del amplificador. Pero si vemos el universo y entonces vamos pasando del general al particular, podemos entender y ver la funcionalidad, el motivo, el propósito y hasta el diseño de las cosas más pequeñas. En este capítulo es lo que vamos a hacer. Vamos a buscar ir al general para después ir a los particulares y poder entender mejor y llevar a la práctica lo que Pablo quiere enseñar a lo largo de todo este capítulo. Si recordamos los capítulos pasados que hemos estado estudiando en Romanos, en el 9, por ejemplo, el 6 dice, si recordamos lo que se nos decía, es que la descendencia de Abraham somos los que provenimos de la herencia, no de los que vienen de la herencia física, sino los de la elección, los de la promesa, ¿recordamos? La promesa a Abraham y a Isaac, los hijos por la fe. Y algo que Pablo está hablando en este capítulo en general es de que los israelitas que no han creído en Jesucristo no vienen a afectar el plan de Dios realmente. El hecho de que la mayoría de los israelitas no crean en Jesucristo como Salvador, el hecho de que lo hayan rechazado y que le hayan dado muerte a Jesucristo, no cambió el plan de Dios. No es que el plan de Dios haya fallado y entonces tuvo que entrar el plan de contingencia, el plan B. No, este ha sido el plan desde antes de la fundación del mundo. Las promesas que Dios hizo a sus antepasados, Abraham, Jacob, Isaac, David, Moisés, podemos estar seguros de que esas promesas que Dios hace van a ser y son cumplidas a plenitud. No habrá fallo ni faltará por cumplirse ninguna de estas promesas. Ahora, este capítulo suele ser de mucha polémica entre creyentes fieles y verdaderos. Porque no sé si recuerdan que mientras Coral leía decía, cuando entre la plenitud de los gentiles, entonces todo Israel será salvo. Y hay creyentes fieles y verdaderos que creen que una vez que todo el número de gentiles elegidos creamos el evangelio, entonces todos los israelitas, de alguna manera mágica o de una manera extraordinaria, van a ser salvos. Hemos hablado de este tema muchas veces y quiero preguntarles, ¿cuál fue el método de salvación en el Antiguo Testamento?
¿El sacrificio salvaba? No hay salvación, solo se cubren los pecados. Se cubrían los pecados. Pero entonces, ¿cómo se puede llamar a alguien justo de Dios o injusto en el Antiguo Testamento? Por la fe que tenían en el Mesías que había de venir, prometido desde Génesis 3:15, como vimos hace rato en la Santa Cena. Entonces, todo aquel que creía en el Mesías que Dios iba a enviar para rescatarlos era salvo. Y parte de los rituales que hacían ellos era hacer sacrificios para cubrir su pecado y estar bien con Dios. Ahora, durante el tiempo en que Jesucristo estuvo aquí en la tierra, ¿cuál fue el método para salvación? ¿Cómo eran salvos la gente que rodeaba a nuestro Señor Jesucristo? Cuando llegaba alguien creyendo en Él, ¿el qué les decía? Cuando levantaba a un paralítico le decía: tu fe te ha salvado, vete y no peques más. Tu fe te sanó, tu fe te ha salvado. Entonces el método era: una vez que el Señor Jesucristo muere, resucita y asciende, deja a los apóstoles, y entonces entramos todos desde ahí hasta nosotros. Tenemos el mismo tiempo, el mismo tipo de salvación. ¿Cuál es la salvación ahorita? La fe en Jesucristo. Exactamente, hablo de la fe en general. El punto es que nos acerquemos en arrepentimiento y fe. El mismo mensaje que daba Juan el Bautista, el mismo mensaje que dio el Señor Jesucristo, el mismo mensaje que daban los profetas a los que mataron los israelitas, era arrepentimiento y fe. ¿Sí? En los tiempos escatológicos, ya, es decir, en los eventos futuros, ¿cuál va a ser el método de salvación? ¿Va a haber otra manera? ¿Hay otro camino? ¿Qué dijo Jesucristo de sí mismo? El camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, a través de toda la historia, el único método de salvación es acercarse en arrepentimiento y fe. ¿Fe en quién? En Jesucristo. Siempre ha sido y va a ser la fe en Jesucristo. Entonces, este pasaje está hablando de que todos los descendientes sanguíneos de Abraham van a arrepentirse y acercarse en fe a Jesucristo una vez que todos los gentiles seamos salvos. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Salud. Voy a dar una lectura rapidita. Dice: entonces pregunto, ¿acaso Dios ha rechazado su propio pueblo, la nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham, miembro de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado su propio pueblo, el cual eligió desde el principio. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo: Señor, han matado a tus profetas, ya no queda nadie más que yo. Y ahí tenemos a Elías corriendo, escondiéndose y diciendo: no queda nadie. Soy el único que queda. ¿Y Dios qué le dice? Espérame tantito. Acá tengo otros 7,000. No más, 7,000. Que no han doblado rodilla ante Baal. Ahora, sabemos que en tiempo de Elías, el mismo rey y la reina y todo el pueblo trabajaba por hacer lugares altos para Baal, para adorarlo, y desecharon a Dios. Entonces Dios le dice: tranquilo, tengo a 7,000 que nunca se han inclinado delante de Baal. Y dice Pablo en el 5, lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia. Por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Esos israelitas fieles han sido elegidos. ¿Para qué? Para acercarse en arrepentimiento y fe a Jesucristo y recibir la salvación tal cual la hemos recibido nosotros.
Y ahí el 6 y el 7, de repente parece que está ahí jugando un poquito Pablo, porque dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de las buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios ya no sería realmente gracia, no sería gratuita, no sería inmerecida, porque llevaría acciones. Así que la situación es la siguiente. La mayoría del pueblo de Israel no ha encontrado el favor de Dios que tanto busca. Unos cuantos sí lo han encontrado, los que Dios ha elegido, pero el corazón de los demás ha sido endurecido. Recuerdan que hace algunas predicaciones hablábamos acerca del endurecimiento, que no es que Dios obligue o lleve a hacer que las personas sean malvadas o hagan maldad, sino que Dios les libera y dice, tú eliges ser malvado, sé lo malvado que puedas. Ese es el endurecimiento, que Dios deja de detener la maldad del ser humano y dice, ok, ¿quieres insistir en aquel rumbo? Ve y haz toda la maldad que tú quieras. En eso consiste el endurecimiento. Y está hablando de israelitas aquí, Pablo. Como dicen las escrituras, dice el 8, Dios los hizo caer en un sueño profundo. Hasta el día de hoy les ha cerrado los ojos para que no vean, les ha tapado los oídos para que no oigan. También David dijo que su mesa de abundancia se convierta en una trampa y en engaño que los lleve a pensar que todo está bien, que sus bendiciones los hagan tropezar y que reciban su merecido, que los ojos queden ciegos para que no puedan ver y que la espalda se les encorve para siempre. Dios es quien da la salvación a unos y a otros, hablando de israelitas y gentiles. ¿Acaso el pueblo de Dios tropezó y cayó sin posibilidad de recuperarse? Es decir, Dios los desechó y los abandonó y no va a permitir que nadie de ellos sea salvo porque ellos mataron a su Hijo Jesucristo. No, de ninguna manera, dice Pablo. El pueblo fue desobediente, por eso Dios puso la salvación al alcance de los gentiles. Sin embargo, Él quería que su propio pueblo sintiera celos y la reclamara para sí. Sabemos que si algo tiene el judío es que es celoso. ¿De qué? De sus bendiciones y de su Dios, al cual no obedecen porque creen que es su manera y no la manera de Dios, pero ellos son celosos de Dios y de las promesas que Dios les ha hecho. Entonces, cuando ven que los gentiles, es decir, que los perros de otros lados vienen y empiezan a comer lo que les corresponde a ellos, ahí se ponen celosos y dicen, ¿qué pasó? Ahora bien, el versículo 12, si los gentiles fueron enriquecidos porque los israelitas rechazaron la oferta de salvación de Dios, imagínense cuánto más grande será la bendición para el mundo cuando ellos por fin la acepten. Gracias. Menciono todo lo anterior especialmente para ustedes los gentiles. Dios me designó apóstol a ustedes. Y pongo énfasis en esto, porque de alguna manera quiero hacer que los hijos de Israel sientan celos de lo que tienen ustedes los gentiles. Entonces yo pueda mostrarles el camino a algunos de ellos, dice Pablo. Que algunos de ellos puedan ser salvos. Pues si el rechazo de ellos, hizo que Dios ofreciera la salvación al resto del mundo, la aceptación de ellos sería algo aún más maravilloso. Será vida para los que estaban muertos. Y dado que Abraham y a los otros patriarcas fueron santos, sus descendientes también serán santos. Del mismo modo que toda la masa del pan es santa, porque la porción que se da como ofrenda es santa. Pues si las raíces del árbol son santas, las ramas también lo serán. Cuando un gentil se convierte a Cristo, es decir, cuando cada uno de nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesucristo y nos hemos acercado a Él en arrepentimiento y fe, cuando creemos el Evangelio, venimos a ser parte de la promesa de Dios a Abraham, cuando le dijo que en su descendencia serían benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. En ese momento pasamos a ser parte del verdadero Israel,
el de la promesa que vimos en el capítulo 9. El discurso de Pablo es una preparación para nosotros también, para los gentiles, para que no seamos soberbios. Dice el 17, algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancados, y ustedes los gentiles, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Así que no se jacten de haber sido injertados para reemplazar a las ramas que fueron arrancadas. Ustedes son solo una rama, no son la raíz. Tal vez digas, bueno, esas ramas fueron arrancadas para darme lugar a mí. Es cierto, pero recuerda que esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás ahí porque sí crees, así que no te consideres tan importante. Más bien, teme lo que podría suceder. ¿Cuántos de aquí sabemos bien cómo funciona y cómo se hace un injerto en una planta? Yo sé que aquí él sí sabe. Más o menos. El arbolito que tenemos aquí afuera, ese que está así todo chueco, es un aguacate Hass que un servidor germinó en un vasito de agua. Tardó 4 meses en sacar raíz. Y luego como otros 6 meses más en aventar una ramita con 2 hojitas. Y luego como otros 2 años u otro año en convertirse en un arbolito de este tamaño. Y entonces, de tenerlo en un botecito, lo pasé y lo plantamos allá afuera. Ahorita tiene como unos 7 años, 8 años, y seguimos esperando su fruto. Este año, ¿sí fue este año? Echó azares. Y dijimos, ya viene. Y los tiró todos. Entonces queremos esperar a la siguiente temporada de aguacate para ver si ya comienza a darnos fruto. Los árboles que compramos en los viveros, los árboles frutales específicamente, son árboles injertados. Ahora, ¿para qué se injerta un árbol? Para que dé fruto. Conozco aguacates de este tamaño con unos aguacatones así, miren. Porque son árboles injertados. ¿Qué tiene que pasarle? Vamos a hablar del injerto y el patrón. El patrón es el árbol de donde viene la raíz. Y el injerto es el que se injerta. Para injertar exitosamente un árbol pequeño, lo que tenemos que hacer primero es encontrar un árbol maduro de la misma especie que ya dé fruto y que esté sano. Entonces vamos a buscar una rama que tenga el mismo grosor que el patrón, que es el que está alimentándose de la raíz. Una vez que lo encontramos, entonces tenemos que quitarle al patrón todas sus ramas. Se hace una grieta, al injerto se corta de manera inversa y entonces el injerto se mete en el patrón, se envuelve y se cuida al menos por 2 meses. Lo más seguro es que la siguiente temporada de fruta ese árbol ya dé fruto. Si no, hay que esperar 1 año. Pero la mayoría de los árboles frutales germinados y sin injertar pueden tardar entre 5 y 10 años y hay muchos que nunca dan fruto. Si cortamos una rama de un árbol frutal y la metemos a la tierra, ¿qué pasa? Se muere. ¿Qué tiene la rama de especial por sí misma? Nada. Es más, la podemos cortar con fruto y meterla a la tierra. Y no pasa nada. Le podemos poner un enraizante y ponerlo en agua o en tierra o en un sustrato especial. ¿Y qué pasa? Se seca por el tipo de árbol. La rama necesita ser injertada en un árbol adecuado, vivo,
y con muy buena alimentación para que pueda darse el injerto y entonces tener fruto de esta mezcla o de este injerto, vaya. La rama sin el patrón no subsiste. ¿Qué pasa si dejamos que el patrón crezca sin injertarlo? En algún momento, después de años y años, podemos esperar fruto. No es que Dios desechó a Israel y nos adoptó a nosotros nada más y ya a Israel no le importa. La iglesia, como el nuevo Israel, como el verdadero Israel, es un árbol compuesto de ramas silvestres, que somos nosotros los gentiles, y ramas del olivo bueno, que son los judíos elegidos para creer en Jesucristo. Elegidos como primicias. No debemos olvidar que la salvación vino por Israel. El Señor Jesucristo nació en Israel y la salvación se ofreció primero a Israel. No se trata de una cuestión genética, no se trata de una cuestión de importancia, porque a veces lo vemos así. Es que Israel, y hasta los ninguneamos, ¿no? Que despreció al Señor Jesucristo, y nosotros que creemos en Él. Ahí vamos, ¿no? Andamos flotando. La salvación vino primero a los israelitas, y eso no quita que los creyentes en Jesucristo de todos los tiempos también fuimos elegidos. Recordamos lo que hablábamos hace algunas predicaciones, el hecho de que Israel, el de la promesa, no es la descendencia física, no son los hijos sanguíneos de Abraham, Isaac, Jacob, y podríamos seguir toda la línea descendente, ¿no? Es la promesa que fue hecha a Abraham. En el hijo de la promesa hablábamos de los diferentes hijos de Abraham, pero la promesa vino para Isaac, y a través de Isaac la promesa llega a nosotros, gentiles del otro lado del mundo, que tal vez no deberíamos ni siquiera saber de Cristo. Pero Él en su plan perfecto decidió desde antes de la fundación del mundo que nosotros, quienes hemos venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, seamos parte del verdadero Israel. Ahora, la advertencia es a no ser soberbios y orgullosos. Pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. A ver, está diciendo entonces que si yo me ensoberbezco, puedo tal vez perder mi salvación. Si yo soy soberbio en contra de Israel, ¿puedo perder mi salvación? ¿Puedo dejar de ser salvo? Pues ahí dice que se arrancó las ramas originales. No me va a perdonar a mí, que soy una rama silvestre injertada. La soberbia, la altanería por nuestra fe es un gran, escúchenlo, pónganlo subrayado con mayúsculas, con una fuente más grande, negritas, cursivas, o sea, que tenga todo para que se note esta palabra. Es un gran síntoma de incredulidad. Porque si yo me creo mejor que Israel por mi fe, y yo creo que soy mejor que los israelitas por mi fe, es muy posible que mi fe no sea fe, que mi fe esté descansando en mis obras. Es que yo creí, yo soy mejor, yo obedezco, yo sí acepté y tú no. Y en todo eso hay egoísmo, y el egoísmo es un gran síntoma de incredulidad. Si tú crees que tu vida es mejor que la de los demás, cuidado. Porque eso es un gran, insisto en esta palabra, es un gran síntoma de incredulidad.
podemos a veces toparnos y vaya, si hablamos de la ideología de género, ¿están queriéndola meter a las escuelas? Sí o sí. Ya la metieron. Los libros de texto fueron cambiados y ahora hasta traen iconos que dicen de qué está hablando cada tema y ahí nos encontramos con temas de inclusión. Y digo, le disfrazan ahí un poquito de repente con lenguaje de señas, con personas, con inclusión verdadera, ¿verdad? Y dicen, es que esa gente que está queriendo adoctrinar a nuestros hijos, esos pecadores impíos que quieren adoctrinar a nuestros hijos, filisteos incircuncisos, ¿no? Si nuestra manera de pensar hacia ellos es esa, cuidado. Si tú no fueras creyente, si yo no fuera creyente, y fuéramos con la corriente del mundo, ¿no estaríamos luchando porque eso pasara? Pudiera ser. No estoy diciendo que toda la gente que no cree en Jesucristo está a favor de, porque no es cierto, lo he visto. Pero es posible que yo fuera igual que ellos. ¿Qué diferencia hay entre un Moisés inconverso y un narcotraficante asesino? Sí, entre un Moisés inconverso y un narcotraficante, secuestrador, violador y asesino. ¿Qué diferencia hay? Ninguna. Y Pablo dice, esto eran ustedes en otro tiempo. No, espérate, yo nunca violé a nadie, yo nunca asesiné a nadie, nunca le dijiste tonto a tu hermano. El Señor Jesucristo dice, si llamas pato a tu hermano, eres culpable ante el concilio. El hecho de no reconocer a Jesucristo como Señor y Salvador ya es suficiente, no hay diferencia. ¿Y qué hubo especial en mí para que ahora esté de este lado del Evangelio? ¿Qué hay de especial en Moisés Rubalcaba Montoya? ¿Carisma? ¿Mi rostro angelical? No, no hay nada. Nada especial, nada por lo que Dios dijera, yo quiero que Moisés sea mi hijo. En mí no hubo nada. Y si yo estoy creyéndome más porque yo soy creyente, los demás no, entonces muy posiblemente yo estoy descansando mi fe en mis obras, mi fe en mi carisma, en mi rostro todavía por los ángeles o en cualquier otra cosa y no en la única manera de salvación que es el arrepentimiento y la fe en Jesucristo, quien dio su vida, murió y resucitó para ir presentarse al Padre y decir, Moisés es justificado porque yo morí en la cruz. No hay nada de especial en nosotros. ¿Esto a qué nos debe llevar? ¿Cómo voy a compartir el Evangelio con mis vecinos, con mis amigos, con mis conocidos, con la gente de la escuela? ¿Cómo comparto el Evangelio? Eso debería ser siempre. Pero a veces decimos, voy a compartir con mi testimonio. Yo no idolatro nada y tú eres un idólatra. Y ese es mi testimonio. Yo no soy un idólatra, yo no tengo figuras y pinturas y cosas de esas. Es que tus chismes están muy mal. Es que tú robas y no deberías hacerlo, deberías ser honesto. Como yo. No, no es solo el testimonio. No es solo el Evangelio como es la misericordia. Recordando que yo estaba en el mismo lugar, en la misma perdición, con el mismo panorama, sin un futuro y con una eternidad sufriendo, alejado de Dios, completamente apartado de Dios, en la ausencia total de Dios, porque en mí no hay nada especial. A ese punto debemos de llegar. Y en vez de reclamar y exigirles un comportamiento cristiano, que a veces ni los cristianos tenemos, llegar con misericordia a decir, el Señor te ama y quiere que seas salvo.
¿Cómo es que me ama? Dio su vida por ti. ¿Pero por qué? Porque al igual que yo, eres un pecador perdido y sin esperanza. ¿Y cómo le hago? Tienes que creer y arrepentirte, creyendo en Jesucristo nada más. El cambio, que si dejan la idolatría, las groserías, la robadera, el narcotráfico, lo que sea que hagan en su vida, eso se encarga el Señor. Nosotros no venimos a enseñar, a criar, ni a educar a nadie. Tenemos el ministerio de la reconciliación. Y si yo quiero ayudar a una pareja a reconciliarse, ¿los comparo uno con el otro para ver cuál es mejor? ¿Los hago que se vean uno al otro? ¿Mande? Que se den la mano, que se vean a sí mismos y que se comparen con Cristo. No conmigo. A veces nos enojamos porque la gente piensa cosas malas de nosotros y queremos evitar a toda costa eso que pase. Lo curioso es que si somos honestos, como diría Charles Spurgeon, cuando alguien hable mal de ti o piense mal de ti, no te enojes. Eres mucho peor de lo que ellos creen. Seamos honestos, cuando alguien piensa mal de nosotros y nos enojamos, si nos analizamos, somos mucho peor de lo que creen. ¿Qué hay de especial en nosotros? ¿Qué superioridad tenemos para con Israel? Ahora, ¿cuál es nuestra participación en el verdadero Israel? Porque si ya entendimos el hecho de que el verdadero Israel somos los elegidos por la promesa de Dios, entonces el Israel genético pasa a un segundo término. Porque los que van a creer de Israel no son los israelitas en general, son los israelitas elegidos, así como los gentiles que van a creer son los gentiles elegidos. Desde antes de la fundación del mundo, en el único plan perfecto de Jesucristo para con nosotros, sus hijos, por medio de la fe y arrepentimiento, yendo a Jesucristo, que es el único camino. Dice el versículo 21, pues si Dios no perdonó las ramas originales, tampoco te perdonará a ti. Cuando llegamos a la soberbia y nos creemos mejores, lo más seguro es que ni siquiera seamos salvos. Es que sí somos ramas silvestres, cerca del olivo, pero no estamos injertados. No somos ramas importantes, simplemente somos una rama de un olivo silvestre que está cerca del olivo. Y por la perspectiva que tiene, dice yo sí estoy pegado al olivo. De aquellas ramas que cortaron para dejarme a mí. No estás pegado. Porque si estamos pegados al olivo, entonces vamos a saber que todo lo bueno viene de la raíz y no de nosotros mismos. Fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. Severo con los que desobedecen, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. Esto es mejor dicho sería, si tú confías en ti mismo. Si nunca confiaste verdaderamente en Jesucristo, vas a ser arrancado. De hecho, ni siquiera estás pegado. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado, pues Dios tiene el poder para volver a injertarlo en el árbol. ¿Se puede cortar una rama de un árbol y reinjertarla al mismo árbol? Sí, simplemente se sigue el mismo proceso. Se busca una rama del mismo grosor, se hacen los cortes, se quitan las hojas, se pega, se cuida y la rama vuelve a estar pegada. Insisto, está hablando de los israelitas elegidos. Nos vamos a quedar aquí hasta el versículo 25, que dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos,
parte del pueblo de Israel tiene el corazón endurecido, pero eso solo durará hasta que se complete el número de gentiles que aceptarán a Cristo. Y entonces todo Israel será salvo, como dicen las Escrituras. Hasta ahí nos vamos a quedar. El punto es, cuando todos los gentiles completemos el número de elegidos, también los israelitas van a cumplir su número de elegidos. Y todo Israel, no Israel la nación, el Israel elegido, van a ser salvos. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. ¿Pámpanos injertados o pámpanos naturales? Pero separados de Jesucristo, ni los naturales ni los injertados podemos hacer nada. ¿Qué aguanta un pámpano solo? ¿Qué tamaño tiene un pámpano? Son unas ramitas así, medias corriosas, pero sin fruto no sirven. Y despegados de la vid, menos. En 3 días están secos, pero para arder con ganas. No permitamos que el orgullo llegue a nuestras vidas. Seamos misericordiosos y vayamos allá afuera. Y toda la gente con la que nos topemos, mostrémosle la misericordia que Dios nos mostró a nosotros al permitirnos llegar a ser creyentes en Jesucristo. Porque si yo voy afuera mostrándome como el ejemplo a seguir, híjole, ¿qué vida nos espera a los demás? Si la motivación de ustedes fuera ser como yo, mejor me bajo de aquí. Porque no, la motivación de cada creyente debe ser el imitar a Jesucristo, ser como Él. Sabiendo que quien comenzó la obra en nosotros la va a terminar, la va a perfeccionar. Y un día vamos a poder estar delante de Cristo. Quienes verdaderamente nos arrepentimos y llegamos a Él en fe, vamos a poder estar delante de Cristo siendo como Él es. No permitamos que la exposición continua a la palabra de Dios nos haga indolentes a Él. No permitamos que el creer que yo soy obediente a Dios me lleve a ser altanero con quien ni siquiera lo conoce. Tengamos misericordia y gracia como nosotros recibimos misericordia y gracia. Vamos a orar. Padre Celestial, te queremos dar gracias porque por esa promesa que tú le hiciste a Abraham podemos estar aquí delante de ti confiados, sabiendo que quienes hemos venido en arrepentimiento y fe en Jesucristo, somos tus hijos, podemos llamarte Padre y estamos confiados sabiendo que nos escuchas, que tú estás haciendo tu obra en nosotros y que lo que tú quieres es que un día seamos perfectos. Gracias porque lo vas a hacer. A quien no te conoce aún, Señor, yo te ruego que tú les permitas entender el mensaje, rendirse delante de ti y conocerte como Padre. Gracias por lo que vas a hacer, gracias por esta tu iglesia. En nombre de Cristo Jesús. Amén.